Qué placer estar acá de nuevo en el chat con Milila Vanorio. Y mi Jaime Bello León, y además el invitado de lujo que tenemos hoy, Jaime. De superlujo, podemos decir. Excepcional. Además que es la primera vez que vamos a grabar a alguien que no es venezolano, que viene de España, que nosotros somos amantes de la cultura hispánica. Sí, señor. Y orgullosos de hablar español. Claro. Y él se llama Juan Carlos Cubeiro y es un especialista en management. Es una persona que hace coaching, que tiene 63 libros publicados sobre la materia de la gerencia y del liderazgo. La gestión de talento, que es un tema tan importante y transversal a las empresas y el mundo corporativo, pero también se puede equiparar con otro tipo de organizaciones, y para tener esta gratísima conversación le damos la bienvenida. Muchas gracias, un placer por estar aquí. Leila y Jaime. Sabes que escuchándote me di cuenta que tú eres dueño de una vasta cultura. Sabes de etimología, sabes de filosofía, sabes de Grecia. No hay metáfora que se te escape. Y la primera pregunta es esta: ¿se puede ser un buen gerente sin cultura? No. Serías un gerente mediocre, pero no olvidemos que el management, la gerencia, parte de un señor llamado Peter Drucker, un filósofo austriaco, y por tanto es la traslación de la filosofía a la administración, a la gerencia de las propias empresas y, como decías, de todo tipo de organizaciones. Por lo tanto, la cultura es el contenido necesario, imprescindible, no suficiente, pero imprescindible para gerenciar bien. De allí quizás, y permíteme, después te dejo a ti preguntar, ¿ok? No creas que me voy a dejar... Estamos empezando, Jaime Bello, estamos empezando. Y nada más que para complementar la otra pregunta, de allí ese empeño tuyo de hacer un resumen diario de libros. Tú no estás mandando allí un mensaje: señores, hay que leer, hay que prepararse continuamente, no se acaba en la universidad con la titulación, la formación. Claro, bueno, de hecho el ser ucavista es toda la vida, no es simplemente cuando uno está estudiando físicamente aquí, y ojalá haga posgrados para seguir. Sí, el mensaje es un mensaje inconsciente. Yo soy un adicto a la lectura, todas las adicciones son malas, me gusta recordarlo, pero cuando llego a una librería o veo la biblioteca de alguien, veo esto lo he leído, no lo he leído, aparece un autor. De determinados autores me gusta estar siempre al tanto de todo lo que hagan, porque sabes que tienen un proceso muy rico en lo que están produciendo. Y luego, a partir de ahí, tengo un blog diario desde 2007, menos el día que falleció mi padre, es el único día que no escribí, es un poco un pequeño homenaje. Y a partir de ahí, bueno, no todos los días hablo de libros. De hecho, estos días en Venezuela no estoy hablando tanto de libros. No porque no lea libros buenos, sino porque pues, a lo mejor estoy hablando de otras temáticas, de visitas a la universidad, por ejemplo. Y el mensaje no es tanto implicar a las personas, que ojalá, sino decir, bueno, este libro me ha encantado, resumo algunas ideas y por supuesto te lo recomiendo. Me gusta recomendar buenos libros. Para las personas que están en otras organizaciones y que además quizás puedan tener el prejuicio de que la gerencia o la gestión de talento o el liderazgo es algo reservado al mundo corporativo, ¿qué ejemplos puntuales hay de lo que es liderazgo en organizaciones no formales o que quizás la gente no identifica de buenas a primeras? Bueno, el propio Drucker, que decía antes, decía que la organización del futuro, estamos hablando hace 20 años, era la universidad, el hospital o la orquesta sinfónica, que son organizaciones no convencionales desde el punto de vista académico. Por ejemplo, en el mundo del deporte, yo tuve el honor de 2006 a 2016 de colaborar con la Selección Nacional de Fútbol de España, la roja se llama, porque igual que la vino tinto, es decir, las selecciones tienen su color de su camiseta, su franela, y entonces era aplicar liderazgo, gerencia, clima laboral, cultura, todo esto a un entorno muy distinto, con el propósito en ese momento de ganar la Eurocopa, de ganar el Mundial, cosa que hicieron en 2008, 2010 y 2012, lo que se llama un equipo de leyenda. Y con la doctora Leonor Gallardo, que es con la que escribo los libros de deporte, catedrática de gestión deportiva en la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Quijote, digamos, por la zona geográfica, siempre decimos el éxito no es por casualidad. Entonces, en el mundo del deporte, en el de una universidad, en cualquier otra institución, cuando tienen éxito, siempre es por una razón de peso. Tú hablas también mucho de la felicidad y te refieres, inclusive citas a Aristóteles, te vas y cuentas cómo Alejandro Magno fue formado por él como su tutor, pero no solamente él. Cuando le piden que forme Alejandro Magno, él exige que no sea Alejandro Magno, sino todo su grupo.
¿Eso por qué? Porque es necesario compartir el conocimiento y es necesario compartir los valores y es necesario aquello de lo que pienso, siento, lo ejerzo. Sí, por muchos motivos. Primero, la felicidad está muy vinculada a nuestro componente social, empezando por los amigos. El propósito se tiene en compartir los éxitos. ¿A quién se lo vas a contar si estás solo? El fracaso es menos fracaso si tienes a alguien que te pueda servir de espejo en términos de amistad. Por eso Aristóteles decía que era una gran virtud. Y eso es lo que hoy en día, que la soledad es una epidemia, tal vez no tanto en Venezuela, pero en otros países, personas mayores, en un entorno en el que se sienten solas, están solas, pues hay investigaciones científicas que dicen que mata o es tan dañina como 15 cigarrillos al día. Si además uno fuma 15 cigarrillos y está solo, ya es un completo desastre, ¿no? Ahora, también hablas del concepto de, o quizás desaprender, cosas que están asociadas a la idea de ser jefe o ser líder, ¿no? Y en América Latina, la idea del jefe, el patrón, está muy instalada, muy arraigada. ¿Qué tenemos que desaprender de esa figura? Muy buena pregunta también. Hay una frase de Mark Twain, para mí Mark Twain es de los mayores conocedores de la naturaleza humana. No es lo que no sabemos lo que nos mete en líos, lo que nos da problemas, sino lo que damos por cierto y no lo es. Damos por cierto que cualquier organización tiene que tener jefes y que la jerarquía es la manera de organizarse. Y hoy en día no, disponemos de tecnología que nos permite trabajar en el tiempo y en el espacio en distintos momentos. Necesitamos atraer a los jóvenes, muchos egresados de la propia Universidad Católica, por ejemplo, de una manera diferente, porque no han visto en sus padres ese temor, ese digamos, jefear, que podemos decir, y si no lo han visto en casa, porque lo van a ver en la empresa. Entonces tenemos que desaprender, como muy bien dices, lo que significa al final liderar un equipo, que tiene más que ver con conseguir esa felicidad, conseguir esa involucración, ese compromiso, y que lo que da no es solo obediencia, sino que da innovación, servicio al cliente, el propio trabajo en equipo que enriquece. Por tanto, da muchas ventajas respecto al modelo, digamos, antiguo del jefe que toma todas las decisiones, lo sabe todo y no tiene que explicar absolutamente nada, ¿no? Sí. A mí me gusta poner ese ejemplo. Tenía un abuelo gallego del Banco de España que prohibía comer y hablar en la mesa. Y falleció. Yo a mi abuelo Juan César, nunca le pregunté por qué, si era una tradición o si yo a mi hija con 25 años o a lo largo de toda su vida solo un día le hubiera dicho, y Zoe, se prohíbe hablar en la mesa, me habría preguntado, lógicamente. Y si yo le digo porque soy tu padre, se habría extrañado, porque diría, ¿qué respuesta me estás dando, ¿no? Pero ¿cómo queda? Perdón, tú me lo hiciste una vez, entonces me estoy desquitando. Pero ¿cómo queda entonces el concepto que también está muy arraigado de autoridad? Porque quizás la gente cree que eso te quita o te resta autoridad. No. Hay dos tipos de autoridad. Ya desde el Imperio Romano sabemos la potestas, esto tiene que ver con la cultura clásica, y la autoritas. La potestas es el poder formal, es el que te da la tarjeta. La tarjeta como directora de algo es muy peligrosa, porque vas a tener obediencia, pero no vas a tener todo lo demás que estás pidiendo. Puedes tener una tarjeta de directora de algo, te tienes que ganar a los seguidores, no hay líderes sin seguidores. Entonces, es esa autoridad moral. Y de hecho, el liderazgo se define como influencia, no como mandar. Influencia desde la credibilidad, desde el ejemplo y desde la autoridad moral. ¿Y tu abuelo no fue una influencia para ti? Bueno, era un mundo donde tenías que obedecer y yo no me planteaba. Tenía el otro abuelo que era emprendedor, que mandaba muy bien y digamos, ha sido mi modelo. Yo he querido a los dos, pero bueno, he de confesar que la foto que tengo es con el abuelo líder y no con el abuelo jefe. Yo le quiero hacer una pregunta y a lo mejor va a ser una descortesía, pero tú me ayudas a suavizarla si resulta ser descortés. En Venezuela no hacéis descortesía, no sabéis. La pregunta es la siguiente. Alguien que nos está escuchando no diría, esto es todo un paquete para convencer a la gente de que tiene que trabajar y el dueño de la empresa la explota con mayor felicidad. Muy buena pregunta. De hecho, se está hablando de la industria de la felicidad, es decir, casi como nihilismo, es decir, estás en otro mundo, no es importante. No, la felicidad es una responsabilidad. La felicidad es una responsabilidad personal desde el autoliderazgo. Para empezar, tenemos que liderarnos a nosotras, a nosotros mismos. Y la felicidad, si quieres ser jefe con G, generador de felicidad, se trata de hacer bien las cosas, desde la gratitud, desde el reconocimiento, desde la asertividad, desde el bienestar. Todo eso es una responsabilidad para hacer bien las cosas.
A mí no me gusta, muchas veces lo digo, la felicidad de las frases de taza. Una frasecita, no pienses mal y... Decrétalo. Decrétalo, no. Esto del desea algo y vendrá, no viene. Tienes que trabajar mucho, tienes que ahorrar, tienes que hacer una decisión y tienes que ejecutarla bien. Entonces la felicidad es algo muy serio. Por eso Sonia Lyubomirsky, que es una gran experta, dice que ella no hace autoayuda, hace ciencia ayuda. Porque si no hay ciencia no te vas a ayudar. Me gustaría traer un poco y poner sobre la mesa lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años en Venezuela. Las empresas que han logrado sortear la crisis de estos últimos años han estado en modo supervivencia. Y eso supone estar en un entorno muy hostil, muy cambiante, y hacer las cosas quizás no necesariamente by the book, sino de la manera en que se puede y cómo se puede. Ante un posible cambio o unas perspectivas un poco más favorables para el futuro, nos va a tocar aprender a liderar o llevar a esos equipos en estabilidad. ¿El que es buen líder en la incertidumbre lo es en la calma o son dos tipos de marineros? Si es consciente de que tiene que hacer otras cosas, lo será también en la calma. Si va con el piloto automático, que es lo contrario al autoliderazgo, se equivocará. Yo tengo la suerte de haber venido desde 2007, más de 18 años a Venezuela. He visto pues, las diferencias, las esperanzas, las frustraciones. He dicho que las instituciones, empezando por la universidad, son héroes, sois héroes, porque habéis aguantado, pero siempre desde la dignidad, siempre desde la idea de que el fin no justifica los medios. Es una idea muy humanista. Parece que en muchas organizaciones lo que ha calado es lo contrario, ¿no? Entonces yo estoy muy esperanzado en términos de, primero, el liderazgo femenino, que no es exclusivo de las mujeres, pero que las mujeres tenéis una ventaja natural, en las nuevas generaciones que tanto estudian como están proponiendo, emprendiendo y lanzando el futuro adelante. Y luego en lo que hemos hablado de la venezolanidad. Difícil de decir, pero muy importante. Ser personas amables, ser personas distinguidas, ser personas que cuidan a los demás y no son ingenuos, sino que simplemente es una mejor manera de llevar las cosas que desde la ira, desde el enfado, desde la queja, que a veces otros países tenemos más asumida. O incluso desde la envidia. La envidia es un mal nacional hispano y no sé si también hispanoamericano, entonces eso hay que evitarlo. La envidia genera cortisol y no te hace feliz. Fíjate, me gustaría hacerte una pregunta que a lo mejor vuelve otra vez a la categoría de cortesía. Tú citaste en tu conferencia esta mañana muchos autores clásicos, pero no citaste nunca a ningún autor de los que llamamos hoy en día de los filósofos del posthumanismo. Pero en los contenidos que tú manejas, estás manejando conceptos del posthumanismo. ¿Es profeso? ¿No lo quisiste citar? No lo hago conscientemente, pero es así, efectivamente. Por ejemplo, para mí la crisis, y es muy Gramsci esto, es cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero no utilizo una frase como puede ser la de Wendell Holmes, que es un autor más digamos, formal, estadounidense, de lo que haces habla tan alto que no me deja decir no me deja ver lo que dices, ¿no? Básicamente. Pero efectivamente, de hecho, en una etapa mía anterior, en Manpower, teníamos un director europeo que era de la escuela de Frankfurt. Y yo le decía, te has pasado al otro lado, estás en una compañía capitalista de trabajo temporal, además. Y me decía, no, yo sigo siendo el mismo, he aprendido, desaprendido, y tal, con lo cual podemos aprender absolutamente de todo. Yo creo que, menos en la empresa, en la universidad, por supuesto que no. Lo que no podemos ser es dogmáticos. ¿Qué cosas nos hacen vibrar, nos hacen pensar, podemos utilizar y podemos aprender? Y por tanto, yo creo en el humanismo, creo en la escuela de Salamanca, por ejemplo, anterior al capitalismo, digamos, de Schumpeter y demás, pero también en el poshumanismo se pueden aprender muchas cosas sin dogmatizar, sin decir, oye, esto... Porque normalmente filósofos y economistas, yo soy economista, son mejores diagnosticando los problemas del contrario que proponiendo soluciones. Sí. Me gustaría volver sobre el tema del deporte y toda la experiencia que has podido tener con La Roja y además analizando tipos de liderazgo dentro del mundo deportivo. Y es un ámbito que mueve pasiones. Se dice que un hombre puede cambiar de pareja, de religión,
pero nunca de afición. Exacto, el secreto de tus ojos. Exactamente. Panera. Y que además es una película extraordinaria. Las mejores películas de la historia del cine. Sí, señor. Además esa escena en el estadio, pero bueno, en fin, volviendo a ese tema de la pasión y la identificación con una marca, con un equipo, la cultura organizacional, la identidad de marca, como un colaborador se siente en una empresa, ¿se puede construir un vínculo de esa naturaleza? Esa es una buenísima pregunta. Me acuerdo hace años trabajando con una empresa japonesa, un japonés recién llegado a España, le llevaron al Rocío. El Rocío sabéis que van a caballo, a la ermita, pasan mucho cansancio, tienen que estar, hay mucho polvo en el Rocío, bailan. Entonces, Cantan precioso, por cierto. Es precioso. Precioso, precioso. Pero entonces el señor japonés dijo, yo quiero en mi compañía la misma pasión que los rocieros. Y dice, aquí hay una tradición de muchos años, voluntaria, podemos llegar a un compromiso, pero tanto. Entonces la pasión deportiva es muy especial. Normalmente uno la crea en los años de 5 o 7 años, entonces a ti probablemente te toque próximamente como mamá ver lo que... Y entonces ese estímulo-respuesta, y esa respuesta está emocionalmente en neurociencia muy afianzada en el sistema límbico, por eso es muy difícil de cambiar. Estadísticamente, si el equipo ganador es el caso de España, ¿no? El Real Madrid, el Barcelona o tal, hay muchos más niños y niñas, cada vez más niñas, que se hacen de un equipo de otro, pero también puede ser el equipo de su papá, de sus abuelos, el que le llevó por primera vez, etc., ¿no? El que ha generado un estímulo en el que pues, se ven, ¿no? Yo tengo una experiencia personal que mi línea materna de Santander era del Atlético de Madrid, porque mi abuelo Leopoldo, que lideraba muy bien en la época, era amigo de Vicente Calderón, presidente del Atlético de Madrid. Don Vicente. Mi línea gallega, paterna, era del Real Madrid, porque eran también del Deportivo de La Coruña, un club muy ligado al Real Madrid. Entonces, una tía de mi padre, la tía Pilar, gobernanta del Hotel Atlántico de La Coruña, cuando yo tenía 7 años, el Real Madrid jugaba un torneo ahí que se llama Teresa Herrera, y me dijo, ¿puede venir Juanciño a comer allí? No sabía. Entonces, me sentó en una mesa muy larga, que yo tengo firmado por todos, con el Real Madrid de la época, que era como los superhéroes de Marvel en ese momento para un niño de 7 años. Entonces, ese estímulo tiene una fuerza, por supuesto ganaron, se va al torneo, era la Torre de Hércules de la Coruña, entonces, pues claro, esa fuerza del estímulo, y tiene que ver también pues, si te gusta sufrir, te gusta ganar, ciudad. El tema deportivo es muy interesante. Es muy interesante para trabajarlo desde el liderazgo. Acabamos de ver las series mundiales aquí en Venezuela. Y también para saber la fuerza que tienen asuntos intangibles que se pueden manejar, pero que no es fácil hacerlo, lógicamente. Nosotros estamos en el chat, Lila Banorio, Jaime Bello León, con Juancillo, ¿qué te decía tu abuela? Juanciño. Juanciño. Ahora yo le voy a decir Juanciño. Dos gallegos. Dos gallegos, Juanciño, ¿ok? Ya que lo dices. A mi abuelo materno, al de Santander, del Atlético de Madrid, le podía llamar Lelo, y al otro abuelo, que era el que no se podía hablar en la mesa, le dije Lelo, y me dijo, Lelo en gallego es idiota. Yo de idiota no tengo nada. O sea que había un contraste. Fíjate, Juanciño, yo quiero llegar a la inteligencia artificial. Okay. Porque en este momento uno escucha a mucha gente pensar que se acabó el mundo porque llegó la inteligencia artificial o que está empezando un mundo nuevo y que todo lo que sabíamos nos sirve y que además la inteligencia artificial va a sustituir todo. Creo que aquí hay unas posturas muy banales, muy poco comprensivas con lo que son las herramientas tecnológicas y lo que éstas permiten. Desde luego que es muy deslumbrante lo que hace la inteligencia artificial. Pero me gustaría saber cómo ves tú eso en el mundo de la gerencia y del liderazgo y si le puedes poner un plazo dentro de 5 años. Muy bien. Primero es deslumbrante, me quedo con ese calificativo. Por 2 motivos es deslumbrante, muy recientemente. Primero, porque es muy rápida, formulas una pregunta, un prompt, rápidamente te da la respuesta. Y porque además, en ese manejo de la información, tú caes en cosas en las que a lo mejor a primera vista no lo habrías hecho. Sin embargo, hablamos más cada vez de inteligencia aumentada. Hay un tecnólogo, uno de los grandes expertos, que se llama Hovacek, H-O-V-A-C-E-C,
que dice que lo que tenemos que entender es que las máquinas hacen tareas administrativas, tareas repetitivas, tareas ligadas a los datos y la información. Los seres humanos hacemos curiosidad, emocionalidad e intuición, que eso no lo tienen las máquinas. Si Mozart viviera hoy, no utilizaría la inteligencia artificial para hacer una sinfonía número 50, porque ¿qué hace la inteligencia artificial? Recoger 41 sinfonías de Mozart, mezclarlas y tal, y diría, o en nuestros días Rosalía, no haría Motomami 2 o Motomami 3. Dice, no, ya he hecho Motomami, he tenido éxito, quiero hacer otra cosa. Eso es puramente humano. Entonces, en el modelo de gestión del conocimiento, y la universidad es muy responsable de ello, los datos y la información sí son algo que la inteligencia artificial te puede ayudar mucho. Pero el paso a la interpretación y de ahí a la sabiduría, a aplicar lo que la inteligencia te ayuda, yo digo que en los próximos 20 años no van a no ser que queramos, decidir por nosotros o no decidir por nosotros. Por eso Silvia Damiano, que es una gran experta que vive en Sydney, la presidenta de About My Brain, sobre mi cerebro, dice que el mundo cada vez está dividiendo más, no entre quienes usan IA y no usan IA, porque eso no sabemos al final, entre los que piensan y no piensan. Y pensar es reflexión, es conciencia, es mucho más rico, ¿no? Y a fin de cuentas, tú lo mencionabas hace unos minutos, el tema de gestionar lo intangible. Cuando tienes gestión de talento, ese talento es humano. Claro. Entonces tu material de trabajo sigue siendo difícil de procesar para una máquina. Absolutamente. Entonces, por ejemplo, empresas que han despedido recientemente a decenas de miles de trabajadores y dicen, no, por la IA, pues no elegiste bien el talento que estabas, porque ese talento debería potenciarse con la inteligencia artificial, no ser sustituido el ser humano por la inteligencia artificial. Por eso hablamos de inteligencia aumentada. Entonces, José Antonio Marina, el pensador, lo llama Proyecto Centauro, porque cuando Kasparov gana a Big Blue, a IBM, la primera vez, la segunda pierde, le entrevistan, como vosotros, y dice, ¿cómo será el ajedrecista del futuro? Dice, será un centauro, será un cuerpo de caballo, que será el sistema tecnológico, pero la cabeza siempre será humana. Ese es un centauro. Claro, ya estamos por cerrar esta conversación tan grata. Qué lástima. Qué lástima, ¿verdad? Sí. Qué lástima que no puede hacerse una segunda parte porque él se va pronto, etc. Pero me llamó la atención algo que quisiera que usted nos contara un poco. Ese joven que está en una universidad tiene futuro. Absolutamente. El mundo le ofrece futuro. Este mundo al que ellos van ahora es más optimista que el que usted tuvo. Yo creo que es más optimista, pero lo que se nos vende no es más optimismo. La pregunta sería, si no pasa por la universidad, ¿tiene futuro? Porque la universidad aporta muchas cosas. No solo aporta instrucción, aporta educación, en el sentido de libertad, de responsabilidad, de reflexión, de generosidad, solidaridad, de felicidad. Entonces, cada vez más la inversión, y hay datos que lo corroboran, los datos de James Heckman de la Escuela de Chicago como Premio Nobel de Economía, de que la rentabilidad de la educación es 16 veces todo tu tiempo y tu dinero invertido. Entonces, claro que tiene futuro. ¿En qué momento pensamos que la siguiente generación iba a vivir peor que sus padres o sus abuelos? Primero, esto es una estadística. Como decía Disraeli, hay pequeñas mentiras grandes y estadísticas. La estadística lo puede justificar de alguna manera. Y segundo, si son emprendedores, si tienen iniciativas, si tienen curiosidad, al revés, tienen que apoyarse en la tecnología, tienen que apoyarse en sus amigos, en términos de Aristóteles, de fundar un emprendimiento, una startup con varias personas que sean complementarias y a partir de ahí disfrutar del camino. Porque no se trata solo de tener éxito, ganar dinero, plata, etcétera, si no has disfrutado el camino. Solo quien disfruta esto es muy de Ítaca, ¿no? Solo quien disfruta en el camino al final llega al destino que quiere. Bueno, Claro. pues y nosotros hemos disfrutado inmensamente esta conversación, Jaime Bello-León. Sí, pero yo quiero hacer una pregunta adicional. ¿Tú me lo permites? Adelante. Se dice, y uno tiene el temor, de que el mundo está muy controlado precisamente por estas megas computadoras desde el punto de vista de los medios, las redes sociales, los algoritmos, etc. ¿Hay espacio allí para la libertad? Esta es una prueba de que hay espacio para la libertad. Tenéis la misma tecnología que una gran cadena televisiva de cualquier parte del mundo, tenéis mucho más talento que la mayor parte de los periodistas de la mayor parte del mundo, tenéis un tándem como unidad básica de liderazgo, y entonces hay espacio siempre que se aproveche el talento humano entendido como eso, como conocimientos,
cómo disfrutar, cómo se nota, incluso haciendo de poli bueno y poli malo a ser un tándem divertido, y que es esa magia que tenéis de comunicadores de hacer algo profundo y a la vez entretenido. Porque siempre la comunicación, y sois los expertos, fue informar, pero también fue formar y entretener. Por tanto, siempre hay espacio para eso desde el talento. Desde la falta de talento no. ¿Y qué le podrías decir a uno de estos jóvenes sobre liderarse a sí mismo? Bueno, eso daría para la segunda parte cuando me invitéis, pero el autoliderazgo, parte de la felicidad, tiene que ver con ese sentido de hilo rojo, de carrera de relevos, en el que tú tienes algo que has recibido de tus ancestros, eres el sueño de tus ancestros y debes dejar un legado porque si no queda muy poca cosa. Existe una razón de ser que parte de la pasión y te lleva a la profesión, básicamente. Tenemos que vivir comunidad. Yo creo mucho en el concepto del honor, generosidad, deberes con los demás, liderazgo de servicio. Y luego con todo eso podemos llegar a lo que los anglosajones llaman un tipping point, una escalabilidad que permita que te puedas ganar bien la vida con lo que estás haciendo. Pero siempre es de la felicidad al éxito y no desde el éxito a la felicidad. Por tanto, las ideas están claras, solamente hay que practicar. Nadie dice que sea fácil, nadie dice que el camino de Venezuela vaya a ser fácil, pero tiene instituciones muy sólidas, tiene esa amabilidad como carácter nacional. Entonces, a partir de ahí, con buenas instituciones que sean inclusivas en lugar de excluyentes, pues el futuro se va a ir construyendo. El futuro no está ahí para un concepto de predestinación muy luterano, si me permitís, muy anglosajón, ¿no? Lo construimos nosotros y luego explicamos por qué pasó. Para citar por último a Winston Churchill, decía, la historia me tratará bien porque la voy a escribir yo. Juan Carlos, ha sido una delicia conversar contigo hoy. Y la última pregunta Jaime Bello. pero tiene una sola respuesta. ¿Cuál es el libro clave tuyo que tú le sugieres a la gente que busque y lea para conocer? Son 63. Por eso, yo creo que cada uno le tiene que resonar y vibrar según sea un tema del deporte, que hay como 18. Digamos el primero, no fue el primero, fue el segundo, pero digamos que ha sido el clásico porque es de hace más de 25 años que mucha gente me reconoce y se alegra de que lo hubiera escrito. Es un libro que se llama La sensación de fluidez, es el concepto de flow de Csikszentmihalyi, marcarse un reto, aprender hacia el reto, y básicamente es la primera historia, digamos, de management novelado, de gerencia novelada, que se escribió en español. Y es una historia en la reserva de la biosfera de Urdaibai, que está en la provincia de Vizcaya, de un directivo, un gerente que se va a jubilar. Se llama Leopoldo Zoe, Leopoldo se llamaba mi abuelo, Zoe, mi hija, todavía no había nacido, en ese momento tiene 25 años, y elige a una sucesora que tiene un accidente, no puede ser la sucesora, y entonces le eligen a un ingeniero que no es humanista. Y le dice, puedes ir a cualquier parte del mundo, como una escuela de negocios, a aprender, y le lleva a esta reserva de Urdaibai, que es preciosa. Hay cuevas prehistóricas, hay playas, bueno, de hecho Juego de Tronos, algunos episodios se grabó en San Juan de Gaztelugatxe, que está allí. Hay un islote que cuando baja la marea puedes llegar, si no, no, etc. Y entonces conecta el liderazgo con los 5 sentidos, con la necesidad de una visión de futuro, con la necesidad de la escucha atenta, con la intuición como olfato, con el buen gusto en el trato. Y bueno, es algo tan clásico. Era un mundo sin teléfonos móviles, sin celulares. Entonces, bueno, es aprender liderazgo, digamos, de la parte más esencial. Y es un libro que lleva 10 ediciones, sigue ahí publicado y mucha gente se hizo una versión en inglés. Se quiso hacer una serie, está ahí pendiente. Así que bueno, yo creo que es un libro que puede ser entretenido. Tiene el compromiso de que en su próxima visita agendamos la segunda parte de esta conversación. Excelente, muy bien. Me parece maravilloso. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a los Qué dos. bueno que estuviste con De nosotros. verdad, Muchas placer inmenso. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, estuvieron en el chat con Juan Carlos Cubeiro. Ya saben quién es él, así que búsquenlo porque tiene mucho que contarnos. Pero también con Jaime Bello León. Y con Lila Vanorio. Hasta un próximo.